Bueno, vamos a explicarles sobre los máximos y mínimos de una función de varias variables. Tenemos una función x3 más x al cubo menos 3y cuadrado menos 3y cuadrado menos 3x igual a 0. Procedemos a sacar las derivadas parciales de la función que está dada a cada término. Como vamos a tener en función de x, en función de y, como podemos ver. Y después de haber encontrado las derivadas parciales de x y las derivadas parciales en función de y, ahora lo que vamos a hacer es igualarlas a 0. Ahora vamos a encontrar las segundas derivadas parciales de estas ecuaciones. En función de x vamos a tener en función de xy, en función de y, por lo consiguiente tendremos que en la primera nos quedaría 6x menos 6 es igual a 0. Como no tenemos en ningún término que tenga un producto que multiplique x y y, entonces la derivada en función de x y y nos daría 0. Y para la segunda derivada de función de y tendríamos que es 6y menos 6 es igual a 0. Después de nuestras funciones, la primera derivada de nuestra función en x y en y, obtenemos dos ecuaciones. Como lo hemos encerrado en un círculo, que tenemos una ecuación 1 y una ecuación 2. En la ecuación 1, que es en función de x, copiamos toda la ecuación y la procedemos a dividir para 3. Y nos quedaría un x al cuadrado menos 2x menos 3 es igual a 0. Procedemos a factorarlo para tener los puntos, dos puntos en el eje x, como podemos observar ahí, que tenemos que x es igual a 3 y x es igual a menos 1. Son dos puntos que tendríamos en x. Ahora, de nuestra función número 2, de la ecuación que tenemos 3y cuadrado menos 6y igual a 0. Como son múltiplos de 3, lo dividimos para 3 y nos quedaría que y cuadrado menos 2y es igual a 0. Y como tenemos un factor común que sería el y, sería que y sería el factor común y entre paréntesis nos quedaría y menos 2 es igual a 0. De esto tenemos otros dos puntos en el eje y, como sería y igual a 0 y y igual a 2, como podemos observar en la pizarra. De esto hemos obtenido 4 puntos crípticos. ¿Cómo lo podríamos enmarcar? Se le daría un par ordenado. Como tendríamos que, como lo vemos en la pizarra, tenemos un x3, un y0, otro par ordenado que sería 3 en x y 2 en y. El tercer par ordenado nos quedaría menos 1 en x, 0 en y el cuarto sería menos 1 en x y 2 en y. Tendríamos 4 puntos críticos en esta función que hemos dado. Ahora, tenemos una fórmula que nos permite determinar si tenemos puntos relativos o puntos sillas, la cual la fórmula sería que dado una función entre x y y, es igual a la segunda derivada en x por la segunda derivada en y menos la segunda derivada entre x y y al cuadrado. Ahora vamos a escribir la función, la fórmula que tenemos, y vamos a reemplazar con los valores que ya encontramos en las segundas derivadas. Como tenemos en fx, en fy y
menos fxy, y para los puntos críticos que teníamos son 4. Entonces escogemos el primer punto crítico, que era en x3 y en y0, y le igualamos y reemplazamos. En la segunda derivada nos quedó 6x menos 6. Eso lo multiplicamos por la segunda derivada en función de y, que sería 6y menos 6, y menos la segunda derivada en función de xy, que teníamos 0. Entonces esto al reemplazar, obtendremos que 6 por 3, 18, menos 6, multiplicado por 6, 6 por 0, 0, nos quedaría el otro término menos 6, en cual tendríamos 12 multiplicado por menos 6, nos daría menos 72. En el segundo punto crítico, que sería en función de 3 en x, 2 en y, procederíamos a realizar los mismos pasos. Escribimos la función normal, después lo reemplazamos con los valores de los puntos críticos que tenemos ahí, para encontrar el valor total de esta función en estos puntos críticos que obtuvimos. Ahora ya pasamos a operar reemplazando los valores que teníamos en los puntos críticos de esta función. Entonces aquí nos dará un valor de 12 multiplicado por 6, que nos daría 72 positivo. Esto hacemos con todos nuestros puntos críticos. Al final de encontrar todos estos valores, podremos saber si estos puntos son máximos relativos o mínimos relativos, o a su vez son puntos silla, y eso lo comprobaríamos con otros pasos más que lo estaría realizando a continuación de haber encontrado todos estos valores en los 4 puntos críticos que tenemos, en el cual el tercer valor también nos dio un total de 72. Ahora nos tocaría encontrar el último punto crítico, en cual haríamos el mismo reemplazo que hicimos anteriormente, y ya obtendríamos este último valor, para luego proceder a hacer una comparación entre si es mayor que 0 o menor que 0, para determinar si estos puntos son máximos, mínimos o puntos sillas, como les acabé de mencionar anteriormente. Ya después de haber obtenido al reemplazar estos puntos críticos el valor de menos 72, 72, 72 y menos 72 respectivamente a cada uno de los par ordenados o puntos críticos que nosotros encontramos, procedemos a hacer una comparación, en donde que nos dice que si el hessiano de este valor es menor que 0, entonces este sería un punto silla. Y si, como tenemos en el primer punto que es menos 72 y este valor es menor que 0, entonces este sería un punto silla. Para el segundo valor tenemos que era igual a 72, y como 72 es mayor que 0, este podría ser un máximo o un mínimo relativo, que después lo vamos a comprobar. En el tercer valor obtenido por el tercer punto crítico también tenemos un valor de 72. Por lo tanto, podemos decir que este también puede tomar un valor de máximo o mínimo relativo, ya que este valor es mayor que 0. Y el último punto tenemos que es menor que 0, por lo tanto este es un punto silla. Y bueno, ahora para calcular si este punto crítico es máximo o mínimo relativo,
debemos reemplazarlo en la función principal que venía dada por x al cubo más y al cubo menos 3x cuadrado menos 3y cuadrado menos 9x, en donde lo haríamos con el primer punto crítico que venía dada por 3 en x y 2 en y, en el cual nos quedaría que 3 al cubo más 2 al cubo menos 3 que multiplica por 3 al cuadrado menos 3 que multiplica por 2 al cuadrado menos 9 por 3 sería igual a menos 31. Por lo tanto, podríamos decir que este es el mínimo relativo de la función. Por consiguiente, haríamos lo mismo en el punto crítico menos 1 en x y 0 en y, en el cual nos quedaría que menos 1 al cubo más 0 al cubo menos 3 por menos 1 al cuadrado menos 3 por 0 menos 9 por 0 sería igual a 5. Entonces, en este valor sería el máximo relativo de la función, y con estos valores hemos concluido y hemos obtenido los máximos relativos, los mínimos relativos y también los puntos SID. Bueno, esto ha sido toda la explicación sobre los máximos y mínimos de una función de varias variables. Gracias.